Domingo 26 del tiempo ordinario, último domingo del mes de septiembre. Les recordamos, septiembre, mes de la Biblia, que la palabra de Dios sea la lámpara de nuestros pasos, de nuestra vida y el fuego de nuestro corazón, para que todo tenga rumbo y sentido en nuestra vida. Mis queridos hermanos, escuchemos hoy domingo el Evangelio de San Mateo en el capítulo 21, versículos del 28 al 32. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: Ya voy, Señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: No quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, lo que en verdad importa, nos dice Jesús con claridad, es hacer la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. En el Evangelio para esta semana vemos cómo Jesús reprocha a los judíos de su tiempo que no hayan sabido ni querido reconocer en él al Mesías. Y eso en nombre de la ley y de su propia tradición religiosa. Por esto Jesús les dice a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo que los publicanos y las prostitutas, es decir, los pecadores, se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Los 2 hijos de la parábola representan, mis queridos hermanos, los 2 tipos diversos de respuesta que los hombres podemos dar a la invitación que Dios nos hace a todos de ir a trabajar a su viña. Por una parte está la respuesta de la adhesión formal del primer hijo, que dice sí, pero después no cumple el compromiso que había aceptado. Y por otra parte está la adhesión que podríamos llamar repensada del segundo hijo, que después de una respuesta negativa, no quiero ir, y descortés podemos decir, realiza la acción pedida por su padre. Sin embargo, hoy podemos decir que nuestro mundo tan cerrado y tan terco en querer vivir, ser feliz sin Dios, hay otra respuesta que podríamos llamar la respuesta de cerrazón al amor de Dios, que por una parte de la humanidad estamos cerrados al amor de Dios. Una parte de la humanidad está cerrada al amor de Dios, quiere ser feliz sin Dios. Y es esta parte de la humanidad cerrada al amor de Dios, le dice a Dios no, de palabra y de obra. Son los que viven de espaldas a Dios y a sus hermanos, los hombres de la indiferencia con Dios y con sus hermanos. Jesús hace una pregunta: ¿cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? En esta pregunta Jesús nos dice a los hombres de todos los tiempos que lo importante es hacer la voluntad del Padre. No basta decir sí, lo que importa son las obras según la voluntad del Padre. Lo importante es meternos al proyecto de Dios para la humanidad, ir a su viña y trabajar con ganas. Podríamos decir también que en nuestra vida diaria se da esta realidad, pues muchos cristianos decimos sí a Dios solamente de palabra, pero no lo manifestamos con nuestra manera de vivir. Nuestra vida, nuestro compromiso está lejos del Señor y seguimos cada uno en nuestras cosas. Por esto el Señor nos invita a ser los hombres y las mujeres del sí, que se manifiesta con las obras, con la vida. Por esto San Antonio de Padua decía una frase que ilumina lo que Jesús nos pide: es tiempo de que callen las palabras y de que hablen las obras. Mis queridos hermanos, hoy en la carta a los Filipenses nos presenta a Jesús, que podríamos decir es como el tercer hijo. Es ese Jesús que es el hijo que dice sí y sí va a la viña, porque Jesús se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Es a Jesús entonces a quien tenemos que imitar, sí de palabra y de obra. Así Pablo nos invita a tener los mismos sentimientos que tuvo Jesús para que reine entre nosotros una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. No hagamos nada entonces por espíritu de rivalidad ni presunción, antes bien todo por humildad. El profeta Ezequiel, en la primera lectura, podemos decir nos invita a la conversión, diciéndonos que cuando el pecador se arrepiente salva su vida.
si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá, como aquel hijo que, aunque dijo no, lo piensa, lo repiensa, se arrepiente y sí va a la viña. Hagamos, mis queridos hermanos, un examen para descubrir cuál está siendo la respuesta que le estamos dando a Dios. ¿Es un sí como el de Jesús, que se hace vida, se hace obra, que da vida? ¿O es un sí que se queda en una simple palabra que se la lleva el viento? ¿O ha sido un no que por nuestra conversión la hemos transformado en un sí y se manifiesta en nuestras obras, en nuestra vida? Seamos entonces humildes y valientes, recapacitemos y enderecemos el rumbo de nuestras vidas. Seamos hombres y mujeres, verdaderos hijos e hijas de Dios, que le decimos sí con la palabra y con los hechos. Lo que importa es hacer la voluntad de Dios. Seamos hombres y mujeres de palabra, sin doblez. Mis queridos hermanos, insistimos. Reconozcamos con humildad las muchas veces que nos hemos quedado en una simple palabra y no hemos hecho la voluntad de Dios, sino solo hacemos lo que nos gusta y se acomoda a nuestros intereses egoístas o caprichos. Por esto, con actitud y espíritu de conversión, no seamos ya más sordos a la voz de Dios que nos invita a trabajar a su viña. Bendiciones a todos, feliz domingo, feliz convivencia familiar, paz y bien a todos. Jesús está vivo, es el pan de vida.